Hola jóvenes, el día de hoy hablaremos de el descubrimiento y conquista de Honduras. En este primer video vamos a hablar puntualmente de el descubrimiento, entre comillas, de nuestro país. Bien, antes de abordar este tema vamos a recordar algunos temas que vimos anteriormente. Estábamos hablando a partir del tercer parcial que la historia es muy vasta, por lo tanto, para estudiarla mejor se ha dividido en periodos y a eso pues se le conoce como periodización de la historia. Cada país tiene también su propia periodización. En el caso de Honduras tiene dos periodizaciones muy conocidas que son la periodización tradicional y la periodización moderna. En este caso ya hablamos un poquito de la periodización tradicional y el resto de la historia de nuestro país pues la vamos a abordar desde la perspectiva de la periodización moderna, que se divide en tres grandes periodos de la historia de nuestro país. Uno de esos periodos es el periodo prehispánico, que va desde el 10.000 a.C. con el poblamiento de nuestro territorio hasta 1502 después de Cristo con la llegada de los españoles a este territorio. El segundo periodo es el periodo colonial, el cual va de 1502 hasta 1821. 1821 es el año en el que Honduras se independiza de España. Y de 1821 hasta la actualidad comprende el periodo contemporáneo. Esos son los tres periodos de la historia moderna de nuestro país. Ahora bien, ya hablamos del periodo prehispánico, hablamos del poblamiento de nuestro territorio, hablamos de las dos áreas culturales en las que se divide nuestro territorio, Mesoamérica y el área intermedia. Vimos también que grupos étnicos habitaron estos territorios en el periodo prehispánico. Y hablamos de las características de los mayas, por ejemplo, de los lencas, de los tolupanes y de los grupos que habitaron nuestro país en el periodo prehispánico. Actualmente vamos a hablar del segundo periodo de la historia de Honduras, que es el periodo colonial, y lo vamos a dividir en tres subperiodos o en tres grandes acontecimientos: el descubrimiento, la conquista y la colonización. Así vamos a dividir el periodo colonial para poder estudiarlo mejor. Y en este caso vamos a iniciar con el descubrimiento, que erróneamente le llamamos descubrimiento porque ya como vimos en el periodo anterior, ya existían poblaciones en estos territorios, por lo tanto no pudo haberse dado un descubrimiento como tal. Por eso lo vamos a manejar siempre entre comillas. Vamos a ver las causas primero del descubrimiento de América para luego llegar a la llegada de los españoles a nuestro territorio. Dentro de las causas principales tenemos la número 1, la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales de Europa hacia el oriente asiático, debido a que tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Otomano había tomado las riendas y había cerrado las rutas comerciales, como lo pueden observar en el mapa. Entonces, los europeos necesitaban buscar una nueva ruta que no fuera por vía terrestre para poder llegar a los países asiáticos. Y la número 2, los avances científicos y geográficos, como los inventos como la brújula, la pólvora, la imprenta, las carabelas y las concepciones sobre la esfericidad de la Tierra. Cabe recalcar también que hasta entonces solo se conocían los tres continentes que vemos en el mapa: Asia, África y Europa. No se conocía de la existencia, al menos no ellos no conocían la existencia de lo que posteriormente se llamaría América. Muchas personas creían que la Tierra era plana, por lo tanto no se aventuraban a navegar porque creían que en un punto pues iban a caer al vacío. Sin embargo, otras personas creían que ya en la esfericidad de la Tierra, ya conocían de la esfericidad de la Tierra, y uno de ellos pues era justamente el navegante Cristóbal Colón. La empresa de las Indias fue un proyecto de Colón para llegar a las Indias Orientales y Japón. Este consistía en buscar una ruta marítima por el oeste en vez de la ruta tradicional al este.
como Colón ya sabía de la esfericidad de la Tierra, entonces creía que si navegaba hacia el oeste, pues iba a llegar a las Indias Orientales. Este mismo proyecto o empresa de las Indias fue presentado a los reyes de Portugal, sin embargo, pues ellos rechazaron este proyecto de Colón y Colón se lo presentó a los reyes católicos Fernando e Isabel, reyes de España, quien tiempo después terminaron dándole el visto bueno a Colón y él se aventuró a navegar y a realizar lo que se conoce como los famosos 4 viajes de Colón. Una vez que los reyes católicos Fernando e Isabel aceptan el proyecto de Colón, entonces se firman lo que son las capitulaciones de Santa Fe, que son básicamente un contrato entre los reyes de España y Colón, que estamos viendo ahí en la pantalla, y dentro de lo que contenía ese contrato era que se le concedía a Colón el título de la mar Oceana, se le otorgaba también el cargo de virrey y pues el 10% de todas las mercancías y de todas las ganancias que encontrara en los lugares conquistados. Y estos son los famosos 4 viajes de Colón al territorio americano. El primer viaje se dio de 1492 y regresa a España en 1493. En ese primer viaje Colón llega a los territorios de la isla de Guanajaní, en las Bahamas, que hoy pues todavía es objeto de deliberación en cuál es la ubicación real. Llegó también a Juana, Cuba, y La Española, que actualmente es Haití y República Dominicana. En el segundo viaje, que va de 1493 y regresa a España en 1496, llega a la isla deseada, a Puerto Rico y a Jamaica. Ahí lo pueden ver el segundo viaje en rojo. En el tercer viaje, representado en morado, Colón llegó a las islas de Trinidad y Tobago y a la desembocadura del río Orinoco y la costa de Venezuela. Y en su cuarto viaje, que es el que más nos interesa porque estamos estudiando justamente la historia de Honduras, que se da en 1502 y regresa a España en 1504, que es el cuarto y último viaje. Colón exploró las costas de América Central y llegó a la isla Los Pinos en Guanaja, Honduras. Llegó también a Nicaragua y a Costa Rica y a Panamá. Ese viaje lo podemos ver representado en color verde en las líneas. Colón creyó haber llegado a las Indias Orientales y nos bautizó erróneamente como indios, y todavía ese concepto lo manejamos. Y acá tenemos entonces el que más nos interesa, y es lo que se llama erróneamente descubrimiento de Honduras. Dijimos que no puede ser un descubrimiento porque, como vimos en el periodo anterior, ya existían pueblos culturales o ya existían algunos grupos prehispánicos que habitaban nuestro territorio, por lo tanto no podía descubrirlo. Dijimos también en la diapositiva anterior que en su cuarto viaje, en 1502, Colón llega a la isla Los Pinos en Guanaja, Honduras. Entonces, el año de la llegada de los españoles a nuestro territorio es en 1502.